Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Soy Marlon Puertas y hoy es martes 20 de diciembre de 2016. Transmitimos desde los estudios de la Radio Democracia en Quito, por internet y por la radio también. Hoy conversaremos con el asambleísta de Morona Santiago, Pepe Acacho, del movimiento Pachakutik, de un tema bastante sensible, bastante difícil, complejo, que no se analiza con la premura, con la intensidad que debería en el Ecuador. Y se trata justamente del conflicto minero que en estos días se ha agudizado en la provincia de Morona Santiago, la provincia de nuestro invitado. Se ha agudizado entre una compañía minera china, entre el gobierno y las comunidades shuar que habitan en el sector y que desafortunadamente, lamentablemente, ha causado ya sangre, ha corrido sangre, hay un policía fallecido, hay heridos y hay toda una comunidad en alerta por la reacción del gobierno. Esa es la noticia, pero el contexto es otro y justamente del contexto es que queremos conversar hoy día con Pepe Acacho. Asambleísta, gracias por aceptar nuestra invitación. Usted estuvo el fin de semana en la zona y lo primero que quiero preguntarle es ¿cómo está la situación en la comunidad shuar? Bienvenido. Buenas tardes. Un agradecimiento por este espacio, por esta oportunidad. Después de las guerras que nosotros hemos vivido en la Amazonía, especialmente las poblaciones de frontera, por ejemplo, la guerra del 41, la guerra del 85, vino la paz entre Ecuador y Perú y nosotros creíamos de que esa paz iba a ser para vivir en armonía, diríamos así, entre las poblaciones, entre el relacionamiento entre la población civil y la población militar. Sin embargo, lo extraño es de lo que sucedió este fin de semana, el día viernes, el día sábado, inclusive hasta estos días, cuando vimos por primera vez la presencia de tanques de guerra, cuando vimos el desplazamiento de militares y policías que se dirigían hacia la población de Nanquín, hacia la población del Cantón San Juan Bosco. Nos era extraño ver, por ejemplo, la presencia de aviones militares, de helicópteros militares, de helicópteros de la policía, grupos de élite del GIR, del GOE, de la policía, ver blindados de la policía, de los militares, los carros que últimamente adquirió el gobierno de China, todo un desplazamiento militar en una población totalmente que pensábamos que ya con la paz había verdadera tranquilidad y nunca pensábamos de que iba a haber esa presencia de manera... Es decir, se vive un ambiente casi de guerra, Pepe. Y yo no entiendo la guerra contra quién es. No entendemos nosotros para qué tanto desplazamiento, para qué tanta presencia de las fuerzas de orden. Al menos nosotros ahí no tenemos enemigos, porque todos somos vecinos, somos una provincia de que cada día nos esforzamos por trabajar, por producir, por convivir entre nosotros, porque somos vecinos. Ya nos hemos acoplado entre la población shuar, entre la población mestiza, nos hemos acoplado porque vivimos una sociedad intercultural, aparte de que la Constitución nos garantiza de que el Ecuador es un estado intercultural, pero vemos que tanto uniforme, tantas armas, ¿contra quiénes? No hay guerra. Recordemos, Pepe, que este desplazamiento, toda esta movilización armada, militar y policial que se está dando en Morona Santiago, está amparada en un estado de excepción que decretó el presidente Correa la semana pasada y se supone que es para buscar a los responsables de la muerte del policía que cayó en estos enfrentamientos que hubo justamente por la ubicación de la compañía minera china en territorios que los shuaras
reclaman como suyos. Entonces, le pregunto, ¿se dieron allanamientos? ¿Hubo detenidos? El gobierno ha anunciado que ya hay 6 detenidos, pero todavía no se da con los responsables directos de la muerte de este uniformado. Incluso el gobierno ha puesto una recompensa de $50,000 para todo aquel que dé información certera de los presuntos culpables. Entonces, ¿cómo se dieron estos allanamientos en el sector, Pepe? Mire, a mí me hubiese gustado que en el 2009, cuando murió el compañero Bosco Bizum, se hubiese hecho el mismo desplazamiento para encontrar los responsables del autor material del compañero Bosco Bizum. Hubiese sido muy importante que hubiese habido el mismo desplazamiento para dar con la muerte, con el responsable de la muerte del compañero José Tendets en Tundaime, para dar con el autor de la muerte del compañero Freddy Taish en Gualaquiza. No se hizo nunca eso, pero sin embargo, a raíz de lo que hubo este enfrentamiento y todavía no está, no hay el autor ni los autores responsables, nos extraña de que ahora se diga, se recompensa $50,000 para dar con el autor material o los autores materiales. Y el estado de excepción ni siquiera justifica para dar con el supuesto responsable de la muerte del señor policía. De todas maneras, nosotros decimos que es un estado de excepción para nada, porque nunca van a encontrar el autor material. No saben de dónde salió la bala. Nosotros podríamos decir, siendo como el gobierno, diríamos, se mataron entre ellos. Pero estamos diciendo, muy bien, investiguen, pero no necesariamente con un estado de excepción. Den con el autor, pero no necesariamente con tanto desplazamiento de las fuerzas del orden. Estamos dispuestos a contribuir, inclusive con la justicia, pero la manera como fueron allanados, fueron violados los derechos de los ciudadanos y capturados inclusive gente inocente, autoridades de elección popular, por ejemplo el presidente de la Junta Parroquial de Pananza, el vicepresidente de la Junta Parroquial de Pananza. ¿Y qué es lo que encontraron? Ellos son 2 de los detenidos. 2 de los 5 detenidos, que ahora mismo nos indican que ya han sido desplazados y trasladados hacia la cárcel de La Tacunga. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron escopetas. Eso es natural, que la población shuar, que la población mestiza tenga su escopeta en su casa, porque no sirve para matar seres humanos, lo que sirve es para poder matar así animales que causan daño inclusive a los cultivos, a los productos dentro de las fincas que ahí los tenemos. Entonces no son armas peligrosas, ni tampoco son armas destructivas, diríamos así. Entonces no nos pueden decir de que ya hay un grupo paramilitar, hay un grupo insurgente allá. Entonces diríamos, si es que vamos desde Zamora hasta Orellana, entonces quiere decir que toda la Amazonía prácticamente está asentado el grupo irregular. Para eso están las investigaciones, y lo primero que debería determinarse en el asunto de la muerte del policía es, por ejemplo, el calibre de la bala que fue sacada del cuerpo, por ejemplo, y así se puede llegar a determinar qué tipo de arma se usó. Por ahí se podría empezar. Entonces se sabrá si salió de una escopeta de caza, que es lo que en efecto presentó el gobierno, o no, o si más bien es un arma un poco más sofisticada. ¿Hay noticias de eso, Pepe? ¿Se sabe, por ejemplo, qué arma fue la que se utilizó? Ni nosotros mismos nos preguntamos, por eso mismo decimos que quedamos sorprendidos con esa bala que ingresó en el cuerpo del señor policía, porque por lo general nosotros no utilizamos eso. Lo que se utiliza es pólvora, munición y fulminante para las escopetas de cacería. Pero esa bala que impactó al señor policía, esa bala no sabemos, y los peritos serán los que determinen de quiénes pueden proveer o quiénes pueden tener esas armas. Igual nosotros habíamos dicho que era extraño, por ejemplo, cuando le mataron al compañero Bosco Bizum, de que solo una bala haya ingresado dentro del cuerpo del finado Bosco, y hasta ahora no pueden decir si es que nosotros utilizamos esas armas. Nosotros podemos responsabilizarnos por, digamos así,
los municiones que se utilizan en las escopetas, pero no por esa bala que acabó con la vida del policía. No se ha dicho. Y solo como contexto, porque obviamente eso es motivo de otro programa, son otros temas, pero las muertes también de los indígenas que ha hecho mención hoy día Pepe Acacho, son tres, ¿no? Son tres. Tendepsa, Freddy Taish y Bosco Huizum. Justamente, y en alguno de ellos sí se llegó a determinar, por ejemplo, que una bala correspondía a un arma de dotación militar, o a un fusil. Entonces, y sin embargo, los tres casos que menciono siguen en la impunidad, Pepe. Sí, en la impunidad. Fíjense que en el caso de Bosco Huizum son 7 años que hasta ahora no se determina el autor material. El caso del compañero Freddy Taish son años que tampoco hay el autor material. Sin embargo, no se ha asignado, como ahora se dice, se asigna 3 fiscales y se da recompensa $5,000. ¿Qué es lo que dijeron en el caso de la muerte del compañero Bosco Huizum? Que solo Pepe Acacho y Pedro Marchán eran los instigadores y tenemos una sentencia de 12 años de prisión. Estamos preparados para ir a pagar la condena, aunque sea siendo inocentes, pero también estamos haciendo uso de nuestro derecho a la defensa, porque no puede ser justo que personas que nada tenemos que ver seamos sentenciados, mientras que los autores materiales no asoman de esas muertes. Y ahora, en la muerte del señor policía, es lamentable, nosotros nos solidarizamos, decimos investiguen, pero no de esa manera, aplicando toda la fuerza del poder contra personas indefensas. Yo no le podría decir inocentes, sino personas indefensas. De lo que hacemos nosotros es uso de la razón para poder expresarnos y poner en opinión pública. Pero aparte de eso hay que decir a la ciudadanía de que toda nuestra voluntad nosotros lo hemos lanzado a los 4 vientos, desde nuestras organizaciones como la CONFEñAE, la CONAIE, desde las autoridades electas, mi persona como asambleísta aquí en la Asamblea Nacional, desde las autoridades locales, señores prefectos, alcaldes, en fin, desde la sociedad civil, hemos lanzado toda nuestra voluntad para poder sentarnos a dialogar. ¿Quiénes han sido? Los necios fueron los del gobierno, ahí están las consecuencias. Pepe, la violencia no se justifica por ningún lado, venga de donde venga, sea del lado oficial, sea del lado de las comunidades, y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo y que debemos obviamente estar firmes en rechazar ese tipo de prácticas ya que causan muertes, que causan sangre, que causan dolor en familias, de lado y lado, eso lo tenemos bastante claro. Pero ahora el gobierno, y es una apreciación personal que yo hago, está yo creo que echando aún más leña al fuego, calificando en efecto con términos que ni siquiera ha utilizado para organizaciones como las FARC. Con las FARC yo he visto con mucha prudencia decir los calificativos por parte de Cancillería, por parte del propio presidente, y ahora en cambio a las comunidades Shuar les está calificando de insurgencia, de subversivos, de paramilitares, un calificativo bastante grave, serio, que si fuese cierto, realmente lo pondría al Ecuador, al país entero, en una situación bastante delicada. ¿Cómo toman ustedes eso? O sea, les están diciendo paramilitares por haber atacado el campamento minero, Pepe. No solamente eso, sino los procesos iniciaron, fíjense, por terrorismo, por saboteadores. Y es más, cuando sucedió la muerte del señor policía, ¿qué es lo que dijo el presidente Correa? Envió un Twitter indicándonos de que éramos criminales. ¿Acaso ya hay responsables para decir de que somos criminales? Y además, por la acción de una persona, probablemente, toda una comunidad involucrada en ese calificativo. Y es más con lo que usted acaba de decir, de que somos grupos irregulares, subversivos, terroristas, paramilitares, en fin, indíquenos por lo menos quién nos financia el campo de operaciones. Nuestras trincheras de batalla no son con armas, nuestras trincheras de batalla es con el diálogo, con la razón y en el marco de la opinión que nos da la Constitución. Por eso hemos invitado abiertamente al diálogo, pero sí, lo que hace el gobierno, eso sí, en algún momento deberán que responder. Estamos a 5 meses que se acabe la revolución
y de ahí vendrán las consecuencias post. Por eso nosotros los Shuar hemos dicho, tranquilos, vamos a estar en la selva, digan lo que nos digan, hagan lo que hagan, judicialícennos, persígannos, hagan emboscadas, hagan allanamientos, en fin, estamos preparados a resistir estos 5 meses, porque post Correa vendrán todo lo que debe que responder por todos los hechos. Por cierto, Pepe, le damos la bienvenida a Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, que acaba también de integrarse. Pero antes de entrar con Gloria, quisiera decirle que ayer el comandante general de la policía, el general Mejía, dijo que atrás de estos grupos irregulares, subversivos, paramilitares, había un apoyo político. No sé si se refería a su movimiento Pachacutic o qué tipo de apoyo político puede estar refiriéndose el comandante de la policía, Pepe. Mire, no podemos desconocer. Sinceramente, la población Shuar, el territorio Shuar y la provincia de Morón Santiago les hemos dado lecciones democráticas en las urnas al movimiento oficialista. Ahí está, el movimiento Pachacuti, podría decir, es bastión en la provincia de Morón Santiago, hablando políticamente. Y hablando organizativamente, la unidad de la nacionalidad Shuar ha sido férrea, y lo hemos demostrado antes de este gobierno, y en este gobierno que, como le digo, ya son más de 9 años y medio, que le hemos resistido, que nos hemos defendido ante toda esta arremetida. No nos hemos oído, no le tenemos miedo nosotros, y en las urnas nos hemos encontrado y les hemos ganado. Entonces a Pachacuti, Pepe, ¿cree prácticamente creerá que Pachacuti es el responsable de todos estos hechos. Eso es democracia, eso es política. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que somos organizados, de que tenemos controlado todo un territorio, de que nuestra gente es unida, no solamente para fines políticos, sino para fines de resistencia? Y esto es lo que estamos haciendo ahorita, es resistir ante esta adversidad de la política del gobierno de Correa. De ahí a calificar de paramilitarismo, realmente hay un trecho bastante grande. Gloria, gracias por integrarse a este programa. La tensión en la zona de la Amazonía crece porque ayer también se hizo público que en la comunidad Sarayacu había 11 militares retenidos, un asunto que el presidente Correa ya lo calificó como un delito, dijo que se trataba de un secuestro e instó a la Fiscalía General, a Galo Chiriboga, entiendo, a que actúe inmediatamente ante lo que está ocurriendo en la comunidad Sarayacu. Entonces, la situación se vuelve más compleja, en lugar de apaciguar un poco las aguas, de calmar la tempestad. Parece que esto va creciendo y esperemos que no desemboque en algo peor. Gloria, ¿cuál es el análisis que usted hace de esta situación, de los enfrentamientos que hubo la semana pasada en el campamento minero? Entiendo que ya es la consecuencia de algo que se venía gestando desde hace mucho tiempo atrás. Cuéntenos un poco. Buenas tardes, muchísimas gracias. Mire, a nosotros nos parece que es muy lamentable. El gobierno está a punto de terminar su periodo de mandato y nosotros estamos viendo que se está yendo como empezó. Cuando él entró en el 2007, recordamos tristemente el caso de Ayuma. En el caso de Ayuma hubo una represión desmedida y hubo unas sentencias desafortunadas del presidente de la República en el sentido de que la gente que protestaba eran terroristas, de que los ecologistas éramos extorsionadores, que los que se oponían a los proyectos eran terroristas. Y ahora, nuevamente, este fin de semana, lamentablemente, hemos visto cómo ha tachado a los Shuar, al pueblo Shuar de la zona en conflicto, de paramilitares y semidelincuencia. Extorsionadores también. Dicen que a los colonos los están extorsionando, les están pidiendo plata a cambio de no atacarlos, de no molestarlos. En realidad son una serie de acusaciones bastante serias. Por supuesto, Gloria. Y lo que está pasando, lo que nosotros insistimos en decir, es que lo que está haciendo el pueblo Shuar es defender el territorio. Que lo que está pasando es una invasión de parte de las mineras chinas al territorio Shuar. Y que lo que está ocurriendo es un despojo. Ante los ojos de todo el mundo está ocurriendo un despojo de la manera más arbitraria y más violenta a la gente que está viviendo en la cordillera del Cóndor. Hemos sido testigos del año pasado de cómo se desalojó a la fuerza a la gente que está alrededor del proyecto Mirador. Hemos visto cómo se ha desalojado a la comunidad de Nankins.
que de hecho, digamos, ellos están ahí, hay un proceso de despojo que estamos señalando. En el caso de Mirador, por ejemplo, hemos comprobado a través de una investigación que hay un testaferrismo que se hace de tierras de personas mestizas para poder venderle a la empresa, ¿no? Detengámonos ahí, Gloria, que me interesa bastante. ¿Testaferrismo de qué manera se está ejecutando en esas tierras? ¿Cómo funciona? Mire, para el caso de Mirador, era una persona local que recibía una comisión por convenir con cada propietario, digamos, y hacer que venda sus tierras, comprarle las tierras. Propietarios originarios shuaras. En este caso de Mirador eran campesinos. Por ejemplo, del sitio de San Marcos, que es el sitio donde se va a poner la piscina de relaves del proyecto Mirador. Entonces, él recibía una comisión por hacerse de las ventas de las propiedades de los campesinos que habitaban alrededor del caso Mirador, ¿no es cierto? Luego, además, digamos, de que a la gente se le dijo que iba a haber un proyecto de lechería. Entonces la gente empezó a vender, dijo que lindo, que va a haber aquí un proyecto de lechería que va a ser productivo y en fin. No se les dijo que era para un proyecto minero. Luego ¿Y esta persona que les compraba obedecía a qué interés? A la minera, por supuesto. A la minera directamente. Una vez que él tuvo las tierras, le traspasó a la minera, en el caso de Mirador. ¿Y es solo un testaferro, varios testaferros? ¿Es un modus operandi? Bueno, en el caso de Mirador, nosotros lo que hemos visto es, por propia declaración del señor, un testaferro. Perdón, para el caso de alrededor de la parroquia del barrio de San Marcos concretamente. No hemos hecho una investigación en Nanquins, digo yo porque en este otro caso tenemos sustentado, pero en el caso de Nanquins los testimonios de los indígenas que están ahí son muy parecidos a lo que ocurrió en Mirador. ¿No es decir, se vendió a un tercero las tierras también. Exactamente. Por eso dice el presidente que esas tierras fueron adquiridas legalmente, dice él. Exactamente, se adquirieron las tierras, perdón, al ex IERAC, y sin siquiera hacer una visita en el terreno, el IERAC adjudicó las tierras a esta persona de apellido Arévalo, y él vendió las tierras a la empresa. Y se vendió en muchos predios con comunidades indígenas presentes de ahí adentro. Luego vino el proceso, asentadas desde hace mucho tiempo. Y luego vino el proceso de concesiones, que es un acto administrativo del Estado ecuatoriano, y se le otorga a la empresa canadiense estas concesiones. Entonces, ya de hecho, sin un proceso de consulta, la gente de pronto, de golpe a porrazo, se da cuenta que no es su tierra, que hay concesiones y que tienen que salir. En el caso de Mirador, en el caso de Nanquins, a la gente no se le ha resarcido nada. Entonces, por supuesto, quien que esté en un sano juicio, pegan en su casa, uno no reacciona. Como de acciones legales, una serie de acciones administrativas y la justicia que bueno, todas fueron rechazadas, todas han sido rechazadas, las medidas cautelares, las demandas por alguna cosa, hay una diligencia muy rápida en las autoridades, pero por lo otro se rechazan. Es triste que haya sido justamente en este gobierno en donde el pueblo shuar haya vivido un y digamos que hay una impunidad porque los entes que murió esto sigue en la impunidad más reciente del compañero José Tendetza, que murió de una manera atroz. Él era una persona muy identificada, opuesto, sí, un dirigente muy activo, tristemente también porque hay un informe que va a salir. En este informe nosotros de una especie de mapeo de toda todo el mundo, y tenían clasificados a la gente por bajo, mediano, de manera que él fue encontrado en el río atado, ninguna señal. Es brutal lo que pasó. Y el caso sigue en la impunidad, ¿no? Entiendo que hubo detenidos, luego se los liberó. Digamos, para nosotros también
porque un actor importante en toda esta historia es la empresa minera. La única que no fue investigada es la empresa minera. Después de que encuentran el cuerpo, días la Fiscalía ordena un allanamiento de la casa de José Tendetza. Por versión de los policías, que además está grabada en videos, dicen que están buscando armas y que están buscando las denuncias que José Tendetza tenía contra la empresa. La empresa genera una frustración y una indignación en el pueblo Era Shuar. de la comunidad. José murió, uno puede mirar lo que ha pasado materialmente. La comunidad de Yanúa es pequeñita y él se opuso constantemente y de hecho decía, de aquí me sacan muerto. Él murió y por la comunidad de Yanúa ahora atraviesan 2 carreteras. La empresa avanzó con todas sus obras y digamos, uno dice... O sea, aquí hay una cantidad de cosas irregulares que habría que investigar, ¿no? Tengamos en cuenta que son conflictos, bueno, el conflicto minero es uno solo en realidad en el Ecuador, pero empresas distintas, ¿no? La que... no, es la misma empresa. Es la misma empresa china. La que sí, la misma empresa EXA que está en Mirador es la misma que está en Pananza. Porque además son proyectos contiguos. El proyecto de Pananza es un proyecto minero también de cobre que es 3 veces más grande que Mirador. Y digamos, Mirador está al final de Zamora Chinchipe, continúa Morona Santiago, es un yacimiento contiguo el uno junto al otro. Esta es la empresa china, que es la empresa Tongling, y la empresa constructora de ferrocarriles chinos, que es la misma que está en Pananza. ¿Desde cuándo está la empresa china en el sector, Gloria? Desde el 2010, si no me equivoco, cuando... Llegó desde ahí. Cuando la empresa canadiense le traspasó y le vendió su proyecto a esta empresa china, ¿no? La explotación todavía no ha empezado, entiendo, ¿no? ¿O ya empezó? En el caso de Mirador está en el proceso de construcción, ¿no? Y uno ya puede mirar una cantidad de vías. Tundaime ya no es lo que era. Una cantidad de vías, una cantidad de polvo, carreteras caídas, rotas, el camino lleno de polvo. Uno puede mirar el río donde antes iban las familias a bañarse, de donde tomaban peces. Incluso para su alimentación, uno puede mirar que ahora es de un color amarillento. Ni siquiera ha empezado el proceso de explotación. Eso en Tundaime. En Tundaime, el lecho del río se cambió y hay un prostíbulo en esta zona que es un poblado pequeñito donde antes no se sabía que era eso. Entonces hay unos cambios debido a la presencia de la empresa minera que ya son evidentes, ¿no? La empresa minera china, entonces, es la misma. ¿Qué han hecho en la asamblea, Pepe, respecto a este asunto? ¿Se hizo consulta previa, como establece también la Constitución, para llegar con la concesión? Bueno, en la asamblea se ha hecho mucho, pero no se ha logrado nada. Fíjese, yo presenté un proyecto de resolución. ¿Y esa lucha ha sido suya, personal, o de la oposición, Antes de los hechos, presenté un proyecto de resolución. Los asambleístas de Alianza País se opusieron, pero lo irónico es que el día de ayer presenta un asambleísta de Alianza País y lo aprueban lo que yo había propuesto. ¿Y qué decía esa propuesta? Pero fíjese, ahí inclusive me da mucha pena en poder decir que un asambleísta de la provincia no conozca ni siquiera los nombres de las parroquias. Y el día de hoy rectificaron y volvieron a aprobar. Lo que están diciendo es lo que dijeron en el 2009, que se investigue, que se dé con los autores, que se mantenga un diálogo. Pero en los hechos no hay esa voluntad. Nosotros estamos diciendo cuándo el señor ministro del Interior, el ministro de Seguridad, se van a sentar o nos van a llamar o nos van a invitar a conversar. Al contrario, vemos el desplazamiento de la fuerza pública. Al contrario del diálogo, ya hay 5 detenidos que ya son trasladados acá a la cárcel de La Tacunga. Al contrario del diálogo, ya vemos cómo se han allanado los domicilios y cómo en este caso han sido forzados, diríamos, las comunidades, han sido allanadas las comunidades Shuar. Al contrario del diálogo, ya vemos que nos están acusando de terroristas, de paramilitares, de criminales.
Entonces nunca va a haber ese diálogo. Esa lucha o esas acciones que usted ha tomado en la Asamblea Nacional, ¿los ha hecho casi a título personal, a título de Movimiento Pachacutic, o más bien la oposición también se ha unido en torno a este pedido? ¿Cómo sienten ustedes que está? Han sido solidarios los compañeros, independientemente del partido político que representamos en la Asamblea, pero yo creo que han sido solidarios como seres humanos, porque el trato inhumano, cruel, que se está haciendo contra una población indefensa allá, son seres humanos, son padres, son madres, son hijos, son vidas humanas. Inclusive yo a la presidenta de la Asamblea le había dicho cuando se dieron estos hechos, mire, Gabriela, actúe usted pensando que usted es mamá, que usted es una hija, que usted es una mujer, que usted es una madre. Actúe pensando en eso, porque allá hay niños que cuando ven a sobrevolar un helicóptero, estando en clases, lo que deben que hacer es salir de la escuela y poder esconderse en la montaña. Cuando ven sobrevolar los helicópteros, la gente lo que hacen es correrse a la montaña, porque no hay donde más esconderse. Un ambiente de terror, de miedo. Un ambiente de terror. Y es más, no tienen facilidades de comunicación. Nosotros estamos diciendo, justo se estaba debatiendo la ley de movilidad humana. Si es que el territorio ecuatoriano, dice la Constitución, podemos los ecuatorianos transitar libremente por todo el territorio, pero ¿cómo es de que para poder ingresar a Panguinza, San Carlos de Limón, a Pananza, hay un control como que si es que fuera, no le podría explicar, que hacen toda revisión? Y la gente de allá ni siquiera tiene facilidades para salir a comprar una pastilla de Finalín. Si es que le pica una culebra, si es que le pica algún insecto, lo que van a hacer es morir ahí. Pepe, ¿Ya? vamos en este momento a hacer una pausa necesaria y en el siguiente bloque quisiera abordar cuáles son las vías de solución, las salidas que se pueden aplicar en este conflicto, que es bastante serio. Vamos a la pausa. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Seguimos conversando con Gloria Chicaiza de Acción Ecológica y con el asambleísta Pepe Acacho del Movimiento Pachacuti. Ya estamos en la cresta de la situación, que es bastante tensa por el conflicto minero. Y ahora la pregunta es, ¿qué se puede hacer para llegar a un acuerdo? Para que tanto gobierno y las comunidades shuar lleguen a un punto en el que digan, bueno, vamos a hacer esto, bajemos la tensión, resolvamos esto por la vía pacífica, que es lo que todos queremos, y vamos adelante. ¿Hay una posibilidad de un acuerdo, Pepe, le pregunto a usted, o simplemente lo que las comunidades quieren es que salgan por completo las empresas explotadoras mineras? Todo es posible. Si es que utilizamos los 5 sentidos del ser humano, tanto del gobierno como también de la población civil, todo es posible. Y estamos abiertos a eso. Para nosotros hay 3 cosas muy puntuales. El uno es derogar el estado de excepción porque no es necesario. 2,
la salida de la fuerza pública del territorio de Nankín, específicamente del territorio de Nankín, porque nuestra población prácticamente de manera forzada ya ha sido desplazada. Nosotros no hay ni un shuar dentro del área minera. Nosotros ya estamos fuera de ese territorio. Entonces, la fuerza pública también debe que retirarse. Y 3, es que dentro de ese territorio vayan organismos de derechos humanos, vaya la iglesia, vayamos nosotros, la población civil, y vaya también el gobierno, y nos sentamos a conversar y llegamos a paz. Tal vez complementario podría decir, porque no es ni siquiera necesario, porque esta es cuestión política, es simplemente dejar sin efecto o poner un pare hasta que se solucione con la presencia de la compañía minera. Porque y ahí comenzar a conversar recién respecto a la presencia de la minera china. Vamos a ver cómo se dieron las concesiones. Los informes de Contraloría son claros de que no se hizo la consulta previa. La consulta libre, previa e informada no es solamente una socialización. Lo que yo podría decir, hicieron es una socialización. Solamente lo que fueron es, les dieron la comida, les llevaron el papel para que firmen, les pusieron las sillas, les pusieron todas las pancartas, llevaron el logotipo, les pagaron el taxi, les pagaron el hotel, les dieron esas facilidades. Eso no es la consulta. Y nunca les preguntaron su opinión. Nunca, solamente les informaron qué era la minería. La minería es tan responsable, es tan ambiental, es tan humana, es tan social, es tan desarrollo, pero nunca le dijeron los efectos sociales, culturales, ambientales, nunca les dijeron eso. ¿Ya? Entonces simplemente, como todo era color de rosa, entonces la gente ni siquiera dieron su opinión, simplemente llegaron como oyentes y regresaron como veedores, pero nunca se expresaron, nunca se pronunciaron. Pero lo que sí es válido es las asambleas que nosotros hemos hecho, es que hay un pronunciamiento en decir de que nosotros no queremos la minería a gran escala, mucho más con la presencia de compañías extranjeras. El hilo del problema, podría decir, no es shuar contra mestizos, ni gobierno contra población civil. El hilo del problema es la presencia de las compañías mineras dentro de nuestro territorio. Y podemos decirles, cuando el presidente Correa dice que esto no es un territorio ancestral, entonces, ¿qué es la palabra Nankín? Si es que nos demuestran que la palabra Nankín es una palabra mestiza, no tenemos derecho. Si es que nos dicen que la palabra Nankín es una palabra china, muy bien, decimos, nosotros hemos sido los invasores. Pero nosotros les demostramos que Nankín es una palabra shuar, que significa lanza. Y ensa significa agua. Las dos palabras incluidas forman la palabra Nankín. Ahí está la prueba. ¿Y qué dice la Constitución? Es un derecho ancestral. De lo contrario, nosotros no estaríamos para qué estar peleando. ¿Cómo van a venir los shuar? Decir, ve, Quito es nuestro. Sería absurdo. Es decir, Pepe, que ustedes no están cerrados completamente a la explotación de los recursos naturales, sino más bien la forma de hacerla. De una manera no a gran escala, no a cielo abierto, no por medio de una multinacional china, sino tal vez aprovechando la propia comunidad, los recursos naturales que están ahí asentados. Podríamos estar de acuerdo tal vez en lo posterior. Hablemos de unos 10, hablemos de unos 20 años, 30 años, cuando tengamos capacidad técnica, capacidad económica, cuando tengamos profesionales que puedan incorporarse. Se dice que se genera fuentes de trabajo. ¿Para qué? Solamente para que vayan a rozar el monte, para que vayan a cocinar, para que vayan a lavar la ropa, para que vayan a barrer, a escoger la basura, esos, pero ni siquiera compran la comida de la población ahí, ni siquiera utilizan, creo que ni siquiera compran una herramienta de la población de ahí, todo lo traen de China, ¿ya? Y los profesionales, los técnicos ni siquiera son ecuatorianos, son gente extraña que vienen ahí a querer imponer una cultura que no es nuestra, que no está de acuerdo a
a la idiosincrasia cultural de los Shuar. Y gran parte de los recursos se van para China finalmente. Gloria, le hago la misma pregunta. Ustedes son ecologistas, la palabra misma de su organización lo dice, pero están cerradas completamente a la posibilidad de la explotación de los recursos naturales. Ayer yo le escuché a Alberto Acosta decir eso. Decía que ya económicamente ya no es rentable siquiera la explotación de los recursos porque el precio del cobre también ha bajado en el mercado mundial, porque la cantidad de reservas no es la que en algún momento se dijo con gran expectativa. Entonces dice que ya ni siquiera por el lado económico conviene esa explotación versus el daño ambiental que en efecto causa. ¿Cuál es la posición de ustedes? Sí, efectivamente, mire, si uno vive de extraer recursos, la economía crece mientras se extrae, pero a costa de quedar pobres. Pero además... A ver, explíqueme un poquito eso, esa paradoja. Claro, esta paradoja, digamos, porque estamos extrayendo las fuentes de sustento, nos estamos quedando sin nada. Estamos, digamos, que voy a tomar como la idea del economista Manfred Max Neff. Él dice precisamente esto, ¿no? Y él nos hace caer en cuenta de lo aberrante que es poner como ingresos y como crecimiento el deterioro y la desaparición de recursos naturales. Es decir, desaparece la cordillera del Cóndor, desaparecen los ríos, se contaminan y eso se contabiliza como una entrada a la contabilidad nacional como crecimiento. Entonces, digamos, va creciendo la economía en la medida que nos vamos haciendo pobres. En detrimento de la naturaleza y los recursos naturales. Y mire, creo que tenemos una experiencia, nosotros de alguna manera tenemos explotación del oro negro, que es el petróleo. Y ahí tenemos el caso Texaco también. ¿Cuánto nos está costando? ¿Cuántos millones están en este momento debiéndonos la Texaco que no se logra cobrar? ¿Quién está cubriendo todo eso? Los costos que ha dejado la Texaco en la Amazonía ecuatoriana la están pagando la gente más pobre a través del cáncer, a través del deterioro, de la contaminación del agua. Y todavía no sale $1 de compensación después de un juicio de cuántos años, ya van para 15 años, entiendo, ¿no? Exactamente, entonces mire, o sea, la cordillera del Cóndor es una de las joyas biológicas que tenemos, es un yasuní porque en la cordillera del Cóndor existe tanta biodiversidad, hay 16 pisos climáticos ahí, diversos, cada uno tiene unas especies preciosísimas, endémicas, le dicen muchos también. Entonces es casi un yasuní, por eso los ecuatorianos... Que no ha sido declarado como tal, desafortunadamente, no es una reserva natural. Hay muchas reservas dentro de la cordillera. Dentro de la cordillera. Reconocidas por el gobierno como tal. Sí, en el sistema de áreas naturales, de áreas protegidas, constaba varios. Esa es otra cosa que yo creo que hay que mencionar. Por ejemplo, en la cordillera del Cóndor mismo, para el caso del proyecto Fruta del Norte, que fue la semana pasada firmado el contrato con la empresa Lundin, el informe de Contraloría que salió este año, sí, canadiense, aunque la familia es una familia sueca, en este caso, lo que se está dando cuenta el informe de Contraloría de abril de este año es que la empresa Aurelian, a pedido de la empresa minera Aurelian, se cambió los límites de la reserva El Zarza para que pudiera proceder el proyecto minero Fruta del Norte. ¿Y el gobierno fue complaciente en eso? O sea, acá no solo que le dieron licencia ambiental, no solo que pudo explorar, acaban de firmar el contrato para la explotación del proyecto. Entonces, hay una cantidad de cosas que ha pasado en esta empresa. De las 39 concesiones, el informe dice que solamente 9 concesiones alcanzan a cumplir todos los requisitos que se requiere para poder operar. Entonces, digamos, en este momento, y lo que está pasando en Nankín tiene una raíz. Y esa raíz es la que hay que solucionar. En este momento creo que es muy importante que se levante ese estado de guerra que se le ha declarado al pueblo Shuar. Creo que necesitamos ir al fondo del problema porque así se quede en suspenso hoy, digamos, siembra vientos y cosecharás tempestades. Y que se puede extender al pueblo Sarayaku también. Exacto. Con el problema de los militares. El proyecto recién inicia. Entonces, a nosotros desde la perspectiva ecologista nos parece además que es un momento en donde se debería plantear a los candidatos la constitución de una comisión de la verdad
Necesitamos un baño de verdad para saber lo que ha pasado con la violación de los derechos de la naturaleza y por tanto también de las poblaciones. Saber de las irregularidades que ha habido en todos los proyectos y para este caso de la Cordillera del Cóndor, los proyectos mineros, porque ha habido una cantidad de... Pero eso implicaría, para comenzar, la paralización de los proyectos. Creo que sería lo ideal. De hecho, digamos, gobiernos de los que menos esperábamos, por ejemplo, Alfredo Palacios, que fue anterior a este gobierno, suspendió las actividades mineras precisamente del proyecto Mirador, del proyecto Pananza San Carlos y el de INTAC. Digamos, creo que tuvo una mayor sensibilidad cuando entró el gobierno de Rafael Correa. Esos proyectos estaban precisamente paralizados por el gobierno anterior, que le paralizó precisamente porque habían generado una cantidad de convulsión social en la zona, ¿no? Entonces, ahora, siendo realistas, porque yo le escucho a los políticos, a los candidatos presidenciales sobre todo, hablar de estos asuntos con una ambigüedad que deja las cosas no muy claras, ¿no? Uno dice, bueno, a explotar responsablemente, que Yasuní no tanto, pero un poco sí, porque obviamente necesitan los recursos en el presupuesto. La urgencia económica del país y la crisis severa que estamos pasando obliga obviamente a disponer lo que esté a la mano. Y lo que está a la mano es petróleo y en este caso minería, proyectos en marcha, porque además en esto han pasado muchísimos años y finalmente no ha explotado, pues no se ha dado la gran explosión de los recursos. Entonces, el gobierno que venga va a querer disponer de esos recursos, Gloria. ¿Cómo se puede llegar en ese sentido a un acuerdo? Porque decirles, vea, no cojan de ahí la plata, va a ser bien, bien difícil. Bueno, creo que hay una cantidad de otras opciones que se han dado. Desde la plataforma de los Días Unidos ha salido una serie de discusiones que han sido puestas sobre la mesa, desde el cobro de impuestos, etcétera. Pero creo que lo que sí hay que estar claros es que los proyectos mineros no nos van a sacar de la pobreza, los proyectos mineros no nos van a ayudar a largo plazo, todo lo contrario, van a incrementar y van a profundizar la pobreza. Y se está hablando de unas zonas de sacrificio y se está queriendo deslegitimar deslegitimar a la gente diciendo son un puñado de 60 cuando es una región entera. La Cordillera del Cóndor es enorme, es una región entera y se está reconstituyendo y reconfigurando la zona sur para que salgan los minerales hacia el Pacífico. Esto va a tener unos costos que son enormes. Entonces creo que la lucidez del nuevo o nueva gobernante creo que debería mirar a largo plazo y no en función de su gestión solamente, sino mirar precisamente en función de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y conservar este patrimonio que nos va a servir precisamente para tener una sustentabilidad a largo plazo, más tomando en cuenta que nosotros como sociedad aprobamos una constitución con unos derechos de la naturaleza y con el buen vivir, que por supuesto nos ponía como condición una buena y una nueva relación con la naturaleza. Y sí, digamos, hay un montón de demagogia, pero creo que hay una buena porción de la sociedad que estamos mirando como horizonte esa constitución que aprobamos y estamos trabajando y seguimos creyendo que es posible un país con un buen vivir y con unos derechos de la naturaleza que nos permitan vivir de una mejor manera, con un buen vivir, ¿no? El extractivismo, esa palabra ni siquiera fue mencionada en la nueva constitución que se aprobó en Montecristi, justamente dando pie a los derechos a la naturaleza, asunto que era inédito aquí en el Ecuador. Pepe, le quiero preguntar, ya en Morona, Santiago, hay estado de excepción, obviamente la población está alarmada por la presencia masiva de militares, de policías. ¿Cuál es el siguiente paso? Ustedes obviamente han apaciguado un poco la situación, no quieren echar más leña al fuego. ¿Qué le dice al gobierno? Que retire entonces la fuerza pública, que se siente a conversar para llegar a un acuerdo con el tema de la concesión. Mire, creo que son las peores navidades, especialmente para los niños. A pocos días que estamos. A pocos días que estamos, porque esta Navidad va a ser inolvidable, diríamos, en el sentido de no tener felicidad, de no tener familiaridad, de no poder compartir, de no poder disfrutar, de no poder sonreír con este estado de excepción, de no ver a nuestros niños alegres, diríamos así, porque
especialmente en la población de San Juan Bosco y en las poblaciones de Nanquín, de Pananza, de San Carlos de Limón. Esas familias están, como quien dice, psicoseadas, diríamos así, porque ha sido extraño ver tantos militares, tantos policías. Aparte de lo que nos viene un fin de año, los años viejos, se viene un año nuevo, que totalmente no es como siempre lo hemos vivido nosotros allá. Entonces el compromiso sí estamos, es pacificar las lo que usted cosas. estaba diciendo, el Ecuador lo que necesita es producir, lo que necesita es trabajar, pero en estas vacaciones de Navidad y Año Viejo, ¿quién se va a atrever a ir a visitar la Amazonía, particularmente las provincias de la Amazonía, perdón, la provincia de Morona, Santiago? Porque según el gobierno, allá estamos terroristas, paramilitares, criminales, y en fin, todo lo que nos han dicho. Todo es pérdida, Pepe, pero lo que le pregunto es, la comunidad Shuar sí se compromete a pacificar las cosas ya. Nosotros lo hemos demostrado, y ahí están las cartas que hemos enviado desde la CONAIE, desde la CONFEñAE, desde las autoridades electas, como mi persona como asambleísta, del señor prefecto, en fin, de todos, desde la población civil. Hemos hecho cartas públicas, pronunciamientos públicos, ruedas de prensa. Nosotros no estamos acusando, diríamos así, al contrario, estamos invitando a la paz, a la tranquilidad, al diálogo. Eso es lo que hemos hecho siempre. Nunca estamos con armas ahí para enfrentar al que viene. Al contrario, fíjese, lo que está haciendo el gobierno, eso sí es muy preocupante. De todas maneras, nosotros hemos presentado ya las cartas y hemos enviado a organismos de derechos humanos aquí en el Ecuador y a nivel internacional. Hemos enviado, lamentablemente también parece que hay un silencio cómplice, diríamos así. No hace nada la Defensoría del Pueblo, no hace nada la misma Iglesia, no hemos visto alguna reacción ya de las Naciones Unidas, de la OEA, de la CIDH, inclusive no hemos visto reacciones, porque esta es cuestión... Y están muy al tanto de lo que está ocurriendo. Yo creo que ellos sí está llegando las cartas que nosotros hemos enviado, pero no hay una reacción, porque de lo contrario, si es que eso se mantiene, se va a agudizar. Nosotros ya veníamos advirtiendo. Que no usen la fuerza para tratar de sacar a la compañía minera china, porque finalmente están instalados, están con la venia del gobierno, están amparados en la ley, dicen ellos. Y entonces el enfrentamiento lo único que va a causar es esto, más bajas, más muertes de lado y lado. Y ese debería ser el compromiso, al menos para sentarse, en efecto, ahora sí, a dialogar con los chinos, con el gobierno, decir, vea, estos son nuestros pedidos, estos son nuestros planteamientos y conversemos, no a la fuerza. Pepe. Yo le dije 3 temas puntuales. Sí. Primero, que se derogue el estado de excepción. Segundo, que salga la fuerza pública. Tercero, que el territorio... Nanquín se ha declarado un territorio, digamos así, neutral, de paz. Nosotros ya estamos desplazados, ya no estamos en Nanquín, pero sí está la fuerza pública, sí está el gobierno. Entonces, eso no es la manera de dialogar. En tal virtud, y yo una vez más invito, estamos haciendo los mayores esfuerzos, primero como ecuatorianos defendiendo lo nuestro. Se ha dicho desde el gobierno, el ser humano por encima del capital. Ahí está, pues, nosotros somos seres humanos, que estamos en contra del capital que nos trae problema. Que si es que el capital fuera la solución, todos estaríamos de acuerdo. Pero ya vemos que el capital no es la solución. No somos ciegos para no ver lo que ha sucedido en la parte norte con la explotación especialmente petrolera. No somos ciegos para no ver lo que está sucediendo en estos momentos en Tundaime, lo que acaba de decir la compañera Gloria, sobre cómo se irrespeta el derecho a la naturaleza, cómo se irrespeta la presencia de seres humanos, cómo se irrespeta inclusive un territorio declarado de paz, porque la cordillera del Cóndor, a raíz de la guerra de la paz entre Ecuador y Perú, fue declarado un territorio de paz. Pero ahí vemos cómo se está destruyendo, cómo se está contaminando,
ya estamos viendo que ya están insertándose prostíbulos, la delincuencia, en fin. Una alteración en todo sentido. ¿Cómo apaciguar las cosas, Gloria, teniendo en cuenta al presidente de la República que cada día dice cualquier cosa y emite calificativos de todo tipo contra las comunidades? Creo que lo primero es desmilitarizar la zona, ¿no? Creo que lo otro es ejercer justicia con la gente que ha sido atropellada. Creo que también nosotros apelamos a la legalidad. No puede ser que se apele a la legalidad en el caso de la empresa y del gobierno convenientemente. ¿Acaso no es ilegal que esta empresa se haya ubicado en unas concesiones que fueron extinguidas por el mandato minero en el 2008? ¿Acaso no es ilegal el despojo de las tierras a los indígenas? ¿Acaso no es ilegal el que no se haya hecho consulta previa? ¿Acaso no es ilegal que se haya desobedecido lo que dice la Contraloría General del Estado? Porque se supone que es un órgano vinculante. Hay una cantidad de ilegalidades. ¿Acaso no es ilegal que una empresa minera pida que se cambien los límites de un área protegida y se lo haga? O sea, es decir, hay una respeto de lado y lado, entonces. Entonces, por supuesto, aquí tiene que actuar la justicia. No se puede apelar a la justicia convenientemente cuando se trata de la empresa minera. El Estado es el que garantiza los derechos de los ecuatorianos. Entonces queremos verle garantizando los derechos de los y las ecuatorianas y no solamente de la empresa china. Y justicia también de lado y lado, Gloria y Pepe, en el caso de los fallecidos, que ya hay algunos realmente, y eso es lo lamentable. Y la impunidad está en todos los casos. Los 3 casos de los indígenas y ahora el caso del policía también que ha muerto. Todo debe ser investigado. Todo debe ser investigado en realidad y que el gobierno dé las garantías suficientes, que apacigüe también un poco el discurso que vemos que no está para nada, más bien pacificador, todo lo contrario, y que se lleguen a acuerdos. Lleguen a acuerdos con las comunidades shuaras, a los que obviamente conozco también un poco y sé que paramilitares no son, sé que subversivos no son. Y este conflicto minero viene ya de hace algún tiempo atrás y se venía advirtiendo que se estaban subiendo, caldeando los ánimos justamente por las injusticias y ciertos atropellos. Se nos acabó el tiempo, Pepe, el último mensaje para despedirnos ya. Sí, fuimos condecorados como soldados que defendimos la soberanía del Ecuador, que defendimos nuestro territorio, y por eso quedó la frontera ahí entre Ecuador y Perú. Lo recordamos. Que de lo contrario, si es que no estuviéramos los Shuar ahí, sin armas, sin municiones, sin uniformes, sin sueldo, ni siquiera hubiese sido territorio ecuatoriano. Este territorio ya hubiese sido peruano. Bueno que lo menciona Pepe. Gracias, Gloria, gracias, asambleísta, y gracias a ustedes por su atención. Nos veremos en un nuevo programa. Hasta pronto.